Bueno, entonces en el tema de hoy tenemos multiplicación y división de números racionales. Recordemos que entonces dentro de nuestros números racionales están nuestros números fraccionarios, nuestros números decimales periódicos, no periódicos, etc. En esta primera parte vamos a mirar la multiplicación y división de números racionales haciendo énfasis en los fraccionarios. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo. Yo creo que son de las dos operaciones más sencillas que hay por la forma directa en la que se realizan a diferencia de la adición y la sustracción. Cuando vamos a multiplicar los números fraccionarios, como aparece en la expresión de abajo de forma general, donde aparece A sobre B por C sobre D, entendamos que estas letras representan cualquier número natural o cualquier número entero y que la multiplicación de estas dos fracciones, el puntico nos simboliza una multiplicación, se realiza como nos aparece aquí, que es la multiplicación de los numeradores sobre la multiplicación de los denominadores, lo que quiere decir que la multiplicación entre dos o más fracciones se hace de forma directa o de frente, la multiplicación de sus elementos. Multiplico los elementos que aparezcan en el numerador sobre multiplico los elementos que aparezcan en el denominador y de esa forma nosotros obtenemos el resultado de multiplicar dos o más fracciones. Recordemos también que después de multiplicar las fracciones es importante simplificar, si es posible, la fracción resultante que obtenemos de esa multiplicación. Recordemos que en las fracciones nosotros siempre tenemos que expresar nuestros resultados en la mínima expresión, o sea, completamente simplificada. Cuando pasamos a la división, tenemos dos formas de visualizar la división o de poderla llegar a realizar. ¿Listo? Entonces, la división de dos números racionales nos va a dar otro número racional que tiene por numerador el producto de los extremos y el denominador el producto de los medios. ¿Qué significa eso de que el numerador el producto de los extremos por el denominador el producto de los medios? Pues resulta que este ejemplo que hay acá, 5 séptimos dividido en un sexto, es como si nosotros lo visualizáramos de la siguiente forma. 5 séptimos dividido, o sea, otra fracción, un sexto. Cuando nosotros obtenemos esto o esta forma de escribir la división que es igual a la que tenemos anteriormente, son formas de escribir una división, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo respecto al enunciado que tenemos acá, que dice que el numerador, o sea, cuando yo voy a dar el resultado, el numerador, el numerito que aparece arriba de la fracción, va a salir de la multiplicación de los extremos, a esto se refiere con extremos, a multiplicar el numerador del primer número fraccionario por el denominador del segundo número fraccionario. ¿Listo? Esa multiplicación 5 por 6 es lo que nos va a dar a nosotros nuestro resultado inicial, final, que es 30. Sobre. Y la multiplicación de los medios sale el denominador. Dice, por el denominador, el producto de los medios. ¿Cuáles son los medios? Estos dos numeritos que quedan acá. Y esos dos numeritos que quedan acá son los medios de toda la expresión que también se van a multiplicar entre sí y que de esa forma vamos a obtener nuestro resultado final en el denominador, obteniendo que la división entre esas dos fracciones nos va a dar 30 séptimos. ¿Listo? Bueno, ahora, la otra forma de nosotros realizarlo directamente desde el enunciado original de nuestro ejemplo es que nosotros multiplicamos nuestra diagonal principal, llamamos diagonal principal a esta que estoy aquí señalando, ¿sí? Multiplicamos esta y obtenemos el numerador. Y después nosotros multiplicamos nuestra diagonal secundaria, que es esta que aparece aquí, y obtenemos el denominador. Entonces, es como si yo hiciera esto acá. ¿Listo? Esa multiplicación de esas diagonales también obtenemos
el resultado de la división. La forma en que estamos multiplicando en diagonal, realmente estamos realizando la división entre esas dos fracciones. Entonces, lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer de esta otra manera también. ¿Qué es importante? Que esto que aparece aquí, que fue el primer procedimiento que yo realicé, fíjense en que forma una especie de orejita, ¿sí? Entonces, colegialmente lo llaman la ley de la oreja, ¿sí? La ley de la oreja lo llaman colegialmente porque forma una especie de oreja y es el producto de los extremos sobre el producto de los medios, pero realmente matemáticamente se llama ley de extremos y medios. Ley de extremos y medios. Bien, ahora tenemos otra forma de desarrollar una división y es que la división la podemos convertir en multiplicación. Recuerden que la multiplicación y la división son operaciones opuestas. ¿Listo? Entonces observemos que nuestro ejercicio original está planteado de esta forma. 5/7 dividido en 1/6. Ahora, ¿cómo voy a convertir una división en una multiplicación? Pues voy a hacer el inverso del divisor. O sea, este 1/6 yo le voy a dar el bote, la vuelta. O sea, el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador, como ya ustedes lo están viendo aquí. Aquí en esta parte. Solo se cambia el divisor. ¿Listo? Al cambiar el divisor o al darle la vuelta, el bote, automáticamente el símbolo de división pasa a ser una multiplicación. Y como ya acabamos de ver, la multiplicación es de frente, numerador por numerador y denominador por denominador. De esta forma, hay estas tres maneras de realizar la división de fracciones. Cualquiera de las tres es válida y cualquiera de las tres las podemos hacer porque cualquiera de las tres obtenemos los mismos resultados. Bueno, ahora tenemos multiplicación de decimales finitos y división de decimales finitos. Recordemos que los decimales finitos son decimales exactos, o sea que no continúa la parte decimal de forma indefinida, sino que son exactos. Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar? Y eso es algo importante que tenemos que prestarle bastante atención y es la manera o la técnica que están usando o que se usa para poder realizar una multiplicación. A veces nos confundimos para realizar multiplicaciones con decimales creyendo que es difícil, pero realmente no es tan difícil. Es una multiplicación común y corriente. Veamos los ejemplos que aparecen en la pantalla. Tenemos nuestro primer ejemplo que dice 2,13 por 4,1. Identificamos cuántos decimales hay en total. Entonces, del primer decimal hay 2 y del segundo hay 1. En total hay 3. Hay 3 números en la parte decimal entre esos dos números que se van a multiplicar. ¿Qué hago yo? Yo quito esas comas de esos números decimales, las quitamos. Entonces vamos a hacer aquí. Si yo tengo 2,13 y le quito la coma, pues quedaría 213. Y al 4,1 se la quito y me quedaría 41. Y hago una multiplicación común y corriente. Aquí lo hacen de forma horizontal. Aquí vamos a hacerlo de forma vertical como naturalmente nosotros acostumbramos a desarrollar una multiplicación. Y hacemos una multiplicación común y corriente. 1 por 3, 3, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2. La siguiente sería a partir de las decenas. 4 por 3, 12, 12 llevo 1, 4 por 1, 4 y una que llevaba 5 y 4 por 2, 8. Y realizamos la suma correspondiente a esos resultados. Sería 3, 3, 7 y 8. Que observamos que en el ejemplo nos está dando lo mismo. ¿Para qué nos sirve a nosotros haber identificado cuántos decimales hay después de la coma? Porque a partir de ahí, nosotros en nuestro resultado de la multiplicación que realizamos, vamos a correr de derecha a izquierda las unidades en misma cantidad de las que tienen las decimales de nuestros ejercicios. Entonces dijimos que habían
3 números de la parte decimal entre ambos números. Entonces yo cuento 1, 2 y 3. Quiere decir que la multiplicación de 2,13 por 4,1 equivale al resultado 8,733. ¿Listo? Entonces observen que multiplicar decimales es completamente normal a una multiplicación común y corriente, como si no tuviera la coma. Simplemente es que al resultado que vayamos a obtener vamos a contar el número de decimales que tenían los dos números, lo vamos a contar en el resultado de derecha a izquierda y ubicamos la coma donde caiga. ¿Listo? Es sencillo. Dijo un compañero español, extremadamente fácil. Veamos el segundo ejemplo que aparece acá. 0,98 multiplicado por 2,321. Si contamos cuántas partes decimal hay, en total hay 5, como nos lo dice aquí el recuadro. Hay 5 números en la parte decimal. Pero, ¿cómo vamos a hacer la multiplicación? Recordemos que para hacer la multiplicación yo debo quitar los decimales. Entonces aquí nos lo están mostrando ya sin comas. A 0,98 si le quito la coma sería 98 y al 2,321 si le quito la coma quedaría 2321. Y esa multiplicación realizada nos va a dar el número que aparece aquí al frente. ¿Listo? Sin coma sería el número 227.458. Pero como tenemos que hay 5 números en la parte decimal, entonces de derecha a izquierda cuento 5 pasos que yo dé hasta donde caiga la coma. Entonces, si la coma, recuerden que la coma de todo número, cuando no la observamos, se encuentra al final del número, ahí donde la estoy marcando yo. Entonces, a partir de ahí cuento 5 posiciones. Entonces digo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí cayó entre los dos 2. O sea que el resultado final de la multiplicación de esos dos números decimal finito va a ser 2,27458. ¿Listo? Y este sería nuestro resultado de esa multiplicación. Vamos ahora a mirar la parte de la división también de decimales finitos. Entonces, en la división tenemos algo que es muy similar a la multiplicación porque tenemos que tener en cuenta la posición de la coma, porque al hacer la división tiene que ser que nosotros vamos a convertir esos números decimales que tenemos en una parte fraccionaria. ¿Listo? Entonces, lo primero es identificar el ejercicio que nos están dando. 0,1 dividido en 3,7. Para yo convertir un número decimal finito a una fracción, yo debo tener en cuenta cuántas cifras hay a la derecha de la coma. ¿Listo? Y sobre eso, entonces yo divido el número. ¿Qué quiere decir? Tengo el 0,1 y para expresarlo en forma decimal, o sea, en fracción decimal, yo debo ¿cuántas cifras o dígitos hay después de la coma? Hay una. ¿Listo? Hay una. Ese 1 representa en decimales al número 10. ¿Por qué? Porque el 10 tiene también un solo 0. Un dígito, un 0. Si son 2 dígitos sería el 100. Si son 3 dígitos sería el 1000 y así sucesivamente. Ahora, le debo quitar ese 0 y queda el número 1. Entonces 0,1 equivale a un décimo. Y lo mismo el 3,7. Hay una cifra después de la coma, entonces sería sobre 10. Y si le quito la coma, quedaría el número 37. ¿Listo? Y así obtenemos que estos dos números decimales representan a estas fracciones que aparecen aquí. ¿En qué operación? En división, como originalmente está el enunciado. Esa división, pues ya nosotros anteriormente la vimos y es cómo se resuelve la división. ¿Cuál método están usando aquí en este ejercicio? Están usando el método de convertir la división en una multiplicación, o sea, de cambiar el divisor, voltearlo, de 37 décimos pasó a ser 10/37avos. Realizan la multiplicación que es de frente, obteniendo 10, 1 por 10, 10 y 10 por 37, 370. O sea, 10
sobre 370. ¿Listo? Ahora, tenemos ese 10 sobre 370. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer para simplificar ese 10 sobre 370? Resulta que ambos números, tanto el numerador como el denominador, tienen ceros al final. Entonces yo voy a eliminar la misma cantidad de ceros que haya. Entonces si hay 1 acá, elimino 1 acá. Y la simplificación de esa fracción es 1 sobre 37. Y ya al yo realizar la división de 1 sobre 37, 1 dividido en 37, pues voy a obtener el decimal 0,027. ¿Cómo lo hicieron? Pues 1 dividido en 37, pues no cabe, ¿cierto? Entonces tengo que agregarle aquí un 0. Y aquí sería 0 al cociente, coma. Tampoco cabe, otro 0 aquí y otro 0 aquí. Y ahora sí puedo hacer, está dos veces. Entonces, yo hago la multiplicación 37 multiplicado por 2 me da 74. Para llegar a 100 faltarían 26. ¿Cierto? No está 0 a cociente y aquí estarían 7 veces. Entonces digo 37 por 7 me da 259 a 260, 1. Y fíjense en que aquí el 1 me regresó a lo inicial. ¿Se acuerdan que teníamos 1? O sea que aquí va a ir otra vez 0 y otra vez 0. Y aquí va a volverse a repetir el 2 y va a volverse a repetir el 7. Y vuelve y llega 1 y vuelve y se repite el 2 y el 7 y el 2 y el 7. A eso, de forma infinita, es que llamamos nosotros números periódicos. 0,027 y por eso aparece una barrita. Perdón, esto de aquí se me fue. Esto era 0,27, 0,27 y 0,27 y así se repite. Y entonces aquí en la respuesta, como siempre se repite el 0,27 y vuelve y empieza 0,27 y vuelve y empieza 0,27 y aquí en el procedimiento va a aparecer 1 y otra vez 100 y 1, 100, 1 y 100, por eso se repite lo mismo. Y hay una barrita aquí encima de estos tres dígitos. La barrita le está indicando que esos tres dígitos después del último vuelve y se repite periódicamente de forma infinita. ¿Listo? Entonces de esta forma nosotros hacemos la división entre números decimales, convirtiendo los números decimales en fracciones decimales, hacer la división de fracciones decimales y por último simplificar la fracción resultante y expresar su resultado en términos decimal porque fue así como se planteó inicialmente el ejercicio. Bueno, nos encontramos entonces con dos nuevos ejemplos con otra técnica para hacer la división y es por medio de la amplificación. Tenemos en el ejemplo la división de dos números decimales, 2,5 dividido en 0,05, ¿sí? Anotamos esta división como una fracción porque el símbolo de división se puede expresar como inicialmente nos lo dan o como una fracción y estamos aún así expresando que estamos haciendo una división. Entonces lo tenemos en términos de fracción 2,5 sobre 0,05 que es lo mismo que decir 2,5 dividido en 0,5. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a amplificar la fracción. ¿Y qué significa amplificarla? Es que tanto al numerador como al denominador tenemos nosotros que convertirlo o amplificarlo en la misma proporción. Lo que yo le haga al numerador también se lo debo hacer al denominador. Pero ¿cómo sé yo qué le debo hacer yo al denominador? Es muy fácil. Siempre debo mirar es el denominador. El denominador después de la coma tiene dos dígitos. Eso en términos decimales significa el número 100. ¿Listo? Entonces yo lo voy a multiplicar por 100 y como se lo voy a multiplicar al denominador, también se lo debo multiplicar al numerador. ¿Listo? Entonces, multiplicar un número por 100, un número decimal por 100 es correr su coma dos posiciones
a la derecha. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en el 0,05, si corro la coma 2 posiciones a la derecha, desaparecen los ceros y me queda solo el 5. Y al 2,5, si corro la coma 2 posiciones, me va a quedar el número 250. Bien, y ya obtengo yo una fracción de números enteros mucho más fáciles de resolver. 250 dividido en 5, si lo hacemos nosotros manualmente, nos va a dar como resultado 50. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra respuesta. 250 dividido en 5 sería 50. Lo que quiere decir que la división de 2,5 dividido en 0,05 es igual a 50. ¿Listo? Ahora veamos otra, pero de decimales con un solo número en la parte decimal. Después de la coma, un solo dígito. Anteriormente hicimos este mismo ejercicio, pero convirtiendo cada decimal en fracción decimal. Aquí vamos a amplificar la fracción que tenemos, porque recuerden que la división entre dos números decimales se puede expresar en términos de fracción, y vamos a amplificar la fracción, teniendo en cuenta esa técnica, que observamos el denominador, debe ser el denominador, cuántas cifras decimales tiene después de la coma, tiene una, lo que representa el número 10, entonces yo voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador por 10, y así lo que hago es que como el 10 tiene un solo cero, la coma de cada número se corre una sola posición a la derecha. Entonces el 0,1 corriéndole la coma hacia la derecha equivaldría a 1, y el 3,7 corriéndole la coma hacia la derecha una posición me quedaría el número 37. Y 1 sobre 37 haciendo la división nos va a quedar 0,027 periódico, porque el 0,27 se sigue repitiendo de forma infinita. Espero les haya quedado claro esta explicación y esta técnica. Ya ustedes asumen cuál de las anteriores y de esta les parece más adecuado utilizar para poder darle solución a lo planteado. Ahora tenemos dos imágenes que nos muestran dos actividades para desarrollar. Entonces, en nuestra primera imagen tenemos una serie de ejercicios combinados de operaciones de números racionales, en su totalidad o en su gran mayoría, números fraccionarios y números mixtos. Y en la parte derecha, en la segunda imagen, tenemos solamente multiplicaciones y divisiones entre fracciones que podemos desarrollar de forma directa y por donde vamos nosotros a comenzar. Entonces, en el primer ejercicio de esta segunda imagen del recuadro azul, tenemos un noveno multiplicado por un medio. Recordemos que toda multiplicación entre fracciones lo realizamos de forma directa o de frente entre numeradores y denominadores, obteniendo nuestro resultado, que es 1 por 1, 1, y 9 por 2, 18. Y de esta forma realizamos esa multiplicación. En la parte de abajo tenemos 1 por 9, 9, y 2 por 11, 22. Recordemos que si lo podemos simplificar, lo debemos simplificar. Ahora vamos a hacer en la parte de la división. Y la parte de la división, recordemos que hay varias formas de hacerlo, pero vamos a realizarlo mediante el procedimiento de la multiplicación de diagonales, recordando siempre que la diagonal principal es la que atraviesa de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. La multiplicamos y registramos ese resultado en el numerador, o sea, 4 por 2 da 8. Y la otra diagonal, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de 5 por 1, y la registramos en el denominador. Vemos que no se puede simplificar, entonces queda ahí. Siguiente ejercicio, lo mismo. Diagonal principal, 2 por 5, 10. Y diagonal secundaria, 7 por 3, 21. Observamos y ninguno de los dos se puede simplificar y quedamos hasta ahí con nuestro resultado. Les dejo estos 4 ejercicios, 2 multiplicaciones y 2 divisiones, para que ustedes lo realicen ahí en su casa. Ahora, observemos en la primera imagen algunos de los ejercicios que aparecen aquí y que nos muestra operaciones combinadas, o sea, tenemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre fracciones.
Aquí, nuestro primer ejercicio, el punto A, dice 4 por 6 séptimos. Cuando yo tengo una multiplicación de un número entero por una fracción, recordemos que ese número entero, el que está solito, que yo no lo visualizo como fracción, siempre todo número solito tiene un 1 abajo en el denominador para poderlo observar o visualizar como fracción. Y ahora sí yo puedo decir 4 por 6, 24 sobre 1 por 7, 7. ¿Listo? Todo número que se encuentre solito tiene abajo de él, o sea, en el denominador, tiene un 1. ¿Por qué? Porque una fracción se representa como una división y 4 dividido en 1 pues sigue siendo 4. Entonces por eso es que no me afecta a mí el procedimiento. En el punto B tenemos una multiplicación entre fracciones. Recordemos que es de frente, 2 por 5, 10 sobre 5 por 2, 10. Y aquí nos encontramos con una fracción tanto que el numerador como el denominador son iguales. Cuando yo tengo una fracción donde el numerador y denominador son iguales, el resultado siempre va a ser un 1. ¿Por qué? Porque 10 dividido en 10 está una vez y es exacta. Si fuese 5 sobre 5 también sería 1, 2 sobre 2 sería 1. Lo importante es que el numerador y el denominador sean iguales. Cuando son iguales, la simplificación de ellos es el número 1. ¿Listo? O 1 sobre 1 que equivale a 1. Ahora, tenemos aquí una multiplicación de dos fracciones, pero una de ellas tiene signo negativo. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta la ley de signos. ¿Qué nos dice la ley de signos? Fácil. Esa ley de signos que vimos nosotros en números enteros nos dice que cuando yo multiplico signos iguales, el resultado de la multiplicación de esos signos iguales nos va a dar siempre positivo. Y nos dice que cuando yo multiplico signos opuestos, la multiplicación de ellos nos va a dar negativos. Esa es la ley de signos. Lo que nos quiere decir que en la primera fracción es negativa y la segunda fracción es positiva, estoy multiplicando menos por más. Y si yo observo menos por más, me va a dar negativo. O sea que nuestro resultado va a ser una fracción negativa. Ahora, multiplicamos. La multiplicación entre fracciones, recordemos que es de frente, o sea, numerador por numerador, sobre denominador por denominador, obteniendo que 11 por 10 es 110, sobre 6 por 4 es 24. Y aquí observamos una fracción que sí se puede simplificar y que la observamos que sí se puede simplificar por el simple hecho de que los dos son números pares. ¿Y cómo identificamos que los dos son números pares a simple vista? Porque ambos términos o ambos números terminan en su último dígito en 0 o número par. Fíjese, 110 termina en 0 y el 24 termina en un número par. Quiere decir que todos los números son pares y al ser pares todos tienen mitad. Mitad de 110 es 55 y mitad de 24 es 12. ¿Listo? Ahora, a 55 yo le puedo sacar solamente quinta y onceava, pero al 12 no le puedo sacar ni quinta ni onceava porque no está en sus tablas. Entonces el resultado de esta simplificación va a ser menos 55 doceavos. ¿Listo? Lo mismo tenemos aquí en el punto D. Uno es positivo y el otro es negativo. O sea que más por menos nos va a dar menos. Y tenemos la multiplicación que es de frente, 1 por 7 es 7 y 8 por 4, 32. Y si observamos el 7 es un número primo que solo tiene séptima, pero el 32 no tiene séptima. Entonces hasta ahí llegaría nuestro ejercicio. Les dejo para que el resto de los ejercicios los analicen y los puedan resolver ustedes en casa. Entonces espero que les haya quedado claro. Los invito a que compartan el video, le den like, dejen sus comentarios, compartan con sus compañeros, amigos y familiares y nos vemos en un próximo video.